Buenos días. Ya el segundo domingo del año, ya está acabando enero. No. Miren, vamos a comenzar una pequeña serie. Bueno, yo lo digo pequeña, pero a la hora de la hora se alarga. Pero la vamos a titular simple y sencillamente el pecado. Así es, el tema es simple, pero muy profundo. El tema del pecado. Vamos, con la ayuda de Dios, a lo largo de algunas semanas, pues a ver qué es el pecado. Hoy vamos a introducirnos un poco. Vamos a ver, hoy yo creo que sí alcanzamos a ver dónde comenzó el pecado en general, dónde se inició, pero también cómo es que entró a nosotros el pecado. Seguramente a lo largo de la serie veremos cómo, como creyentes, podemos combatir el pecado. Ahora, como nacidos de nuevo, podemos hacerle frente. Dice la palabra de Dios que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con una introducción. Y lo primero que tenemos que definir y tener claro qué es el pecado. Y a la luz de la Biblia, la palabra pecado, tanto en el griego como en el hebreo, significa errar en el blanco. ¿Han visto cuando un tirador de arco está ahí, el lugar donde tiene que darle, y la flecha sale lejos del blanco? Erró en el blanco, de ahí viene la raíz de pecado. Errar en el blanco, no hacer lo que es correcto, significa ofender. Pecado significa faltar a una norma, a una ley, a un mandamiento, a una instrucción. Entonces, ya viéndolo más claramente en términos claros, el pecado es ofender a Dios, desobedecer su palabra, sus mandamientos, sus instrucciones que están aquí en la palabra de Dios. Vamos a abundar, por supuesto, a lo largo de la serie más sobre esto, pero quiero llamar la atención a algo muy interesante y una realidad muy triste. Es que en el tiempo que vivimos, el cristianismo moderno, pues creo que está sufriendo una grave crisis referente a tomar con seriedad el pecado. O sea, se vive un cristianismo donde se quiere minimizar el pecado, matizar el pecado, minimizar la gravedad del pecado. Cuando el pecado en general, el pecado es grave. El pecado es gravísimo. El pecado llevó a Cristo a morir en una cruz en el Calvario y derramar su sangre por nosotros. Así de grave es el pecado. O sea, no hay pecado pequeño. Robar un alfiler es pecado. Robar 10 millones de dólares es pecado. Quizás la consecuencia terrenal no sea lo mismo, pero es pecado. El pecado es serio, es grave. Romanos 6:23 lo conocemos, lo citamos cuando compartimos el Evangelio. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y muerte significa separación, y el pecado trae muerte física, y el pecado trae muerte espiritual. El pecado separa al hombre de Dios. Solamente una persona arrepentida de sus pecados puede reconciliarse con Dios. Pero así de grave es el pecado, no debemos minimizarlo. Romanos 3:23 dice una verdad absoluta. Por cuanto, ¿qué dice ahí?
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El punto es que como creyentes, y creo que esta serie es el propósito, tengamos claro que el pecado es grave, que no hay pecados chicos, ¿no? En la religión tradicional nos decían, hay pecado venial, mortal, pecado no sé qué. El pecado es serio y es grave delante de Dios. Insisto, por eso vino Cristo a morir. Si no fuera grave hubiera dicho, pues ahí échenle ganas. Pero no, vino a morir en la cruz del Calvario. Dios se hizo carne, se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero además por nuestros pecados, porque Él no peca. Entonces, tristemente hoy vemos una tendencia a minimizar el pecado. Ay, es una mentirita. Insisto, hay quien hasta la califica una mentira, es una mentira buena, es una mentira piadosa. Hay quien dice, no, bueno, es que todos lo hacen. Que alguien haga o que muchas personas o que todos hagan algo, ¿significa que ya por eso es bueno? No. Hay una expresión, ¿no? Muy de México, ¿qué tanto es tantito? O lo decimos, son jóvenes, pues tienen que vivir la vida. Y de pronto quien quiere vivir en santidad, quien viene a la palabra de Dios y con su gracia quiere caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, le dicen es que es exagerado, es un santurrón, es legalista. Fíjense, a ver si en estas semanas explicamos qué es realmente el legalismo, porque a veces le llaman legalista al que quiere vivir en santidad, es que es legalista. Entonces, de alguna manera u otra, muchas veces cristianos tendemos a ver al pecado como no grave. No, grave sería ser narcotraficante. No, eso qué gravísimo. Grave es ser asesino. O tendemos también a ver el pecado grave cuando no lo cometemos nosotros. Uy, qué grave lo que hizo fulano. No, gravísimo lo que hizo sutano. Pero cuando lo cometemos nosotros tendemos a minimizarlo. Bueno, Dios entiende. No había manera de salir. O sea, a veces vemos el pecado grave cuando lo comete el otro, pero no tan grave cuando lo cometemos nosotros o queremos justificarlo. Pero el pecado es pecado. El pecado sigue siendo grave, gravísimo, sigue siendo mortal, porque el pecado, aún al cristiano, cuando hay pecado, nos separa de Dios. Podemos reconciliarnos cuando confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos, mis hermanos, tomar en serio el pecado. Solo el verdadero creyente, cuando toma en serio el pecado, comienza a vivir la vida de santidad que Dios nos manda en su palabra. Dice 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios, de pronto alguien dice, ay hermano, es que quisiera conocer la voluntad de Dios. Bueno, aquí hay parte importante de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Hoy conoces la voluntad de Dios, hoy conocemos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Esa es, mis hermanos, la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Solo recordando, creo que todos lo debemos tener presente, pero la santificación es un proceso que todo cristiano de a de veras, desde el día 1 que nace de nuevo, inicia en su vida ese proceso que se llama santificación. Y consiste que Dios, a través de su Espíritu Santo, su palabra, hace que el cristiano se aparte más y más y más del pecado. Recuerden que cuando nos convertimos,
Cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que somos justificados. Pero también la palabra de Dios dice que cuando nos convertimos empieza la santificación, que es el Espíritu obrando a través de nosotros para que nos apartemos más y más del pecado. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la ¿qué? Santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces no hay creyente que no viva este proceso. Quizás alguien lo vive más lento porque es rebelde su corazón, Dios tratará con él, pero el Espíritu Santo inicia en la vida del creyente la santificación. Dice 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, el verdadero creyente pues vive un proceso que el Espíritu Santo comienza desde la conversión a realizar en él, que es la santificación. Y el cristiano verdadero comienza a aborrecer lo que Dios aborrece, aborrecer el pecado. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Y luego, ¿qué dice? Aborreced, odia lo malo. Lo malo es el pecado. El cristiano debe aborrecer. Si esto no le agrada a Dios, lo aborrezco. Y Señor, y si de pronto esto que debo aborrecer me jala, en el nombre de Jesús vienes a su palabra, oras, porque debemos aborrecerlo, dice la palabra de Dios. Y así es como es el proceso de la santificación. Empezamos a aborrecer lo que Dios aborrece, el pecado, y empieza el proceso de santificación. Por eso la Biblia es muy clara en Hebreos 12:14, que dice que sin santidad, dice desde el principio, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice ahí? Nadie verá al Señor. Entonces, es grave el pecado. No debemos minimizarlo, matizarlo. Vivimos en un mundo donde muchas cosas que son claramente pecado, la gente no lo entiende. Pero eso es así. El ser humano sin Cristo no entiende la gravedad del pecado. El cristiano sí. El problema es cuando un creyente empieza en su vida a minimizar el pecado. Ay, qué tanto es tantito. Ay, es un pecadito. Ay, no es tan grave, no es tan grave, hay otros peores. Y muchas veces se escudan en la gracia. Es que estoy bajo la gracia y Dios sabe que soy pecador. Es más, la Biblia dice que todos pecamos, entonces es la gracia. No, lo hemos estudiado y seguramente lo estudiaremos más adelante. Romanos 6:1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿puedo yo como cristiano de a de veras continuar pecando? ¿Practicando el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el versículo 2? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una cosa es que eventualmente pecamos y otra cosa es perseverar en el pecado. Eventualmente a lo mejor un día te enojaste y se te salió un insulto y vas y le pides perdón a Dios y le pides perdón a quien insultaste. Pero otra cosa es que te la pases insultando a todo mundo. Entonces, un nacido de nuevo no toma como excusa la gracia para seguir pecando, para justificar su pecado o para minimizarlo, matizarlo. Un nacido de nuevo entiende que ya no puede perseverar en el pecado. Hay una lucha, es constante, la estudiaremos en esta serie.
Pablo decía que de repente lo que no quiero, decía Pablo, eso hago. Y lo que sí quiero hacer, no lo hago. Y hallo una ley que el mal está en mí. Pero después estudiaremos cómo él entiende que tuvo la victoria. Entonces, sí llegamos a pecar, pero ya no practicamos el pecado, mucho menos amamos el pecado. Debemos aborrecer el pecado. La pregunta es, ¿cómo es que comenzó el pecado en nosotros como seres humanos? Creo que la mayoría sabe la respuesta y está en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Pero vamos a ver, así entró el pecado en los hombres, pero el pecado tiene su origen antes, lo vamos a ver hoy. Pero el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a muchos hombres, a la mayoría de la humanidad. No, ¿qué dice? A todos los hombres. No hay nadie exento que diga, no, este cuate no peca. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todo ser humano desde el día que nace en pecado. Y hay una inclinación a pecar. Hay una inclinación a hacer lo malo. Pero además déjenme decirles que pecar no solamente es hacer lo malo. Estudiaremos en otro momento que pecar también es lo que dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno. Alguien puede decir, no he hecho nada malo. Vamos a suponer que sí. Pero si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué dice? Es pecado. Entonces ya estudiaremos más adelante esto, pero pecado es pues lo malo que hacemos, pero también lo bueno que debo hacer y no lo hago. Por eso hay quien le llama pecado de acción, es decir, lo malo que hago, y pecado de omisión, aquello que debo hacer y no hago. Vamos a estudiar más adelante esto, pero estamos en la introducción. Ahora, entonces, ¿queda claro qué es pecado? Hacer algo contrario a la palabra o hacer algo que debo hacer y no lo hago. Ahora, ahorita regresamos a esto, pero el pecado entró al mundo, es decir, al ser humano, por un hombre, Adán. Pero ¿cómo empezó el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Alguien sabe? Yo creo que ya lo hemos estudiado. ¿Dónde se originó el pecado? En Satanás. En Satanás. No en Dios. Dios no inventó el pecado. O sea, hay quien dice, no, es que mira, pues Dios creó todo, entonces seguramente Dios creó lo bueno y Dios creó lo malo. No. Dice 1 Juan 3:5, habla de Cristo, pero de Cristo como Dios, que no hay pecado en él. O sea, Dios no pudo decir, a ver, voy a crear al hombre y voy a crear el pecado. No, su cualidad de santidad hace imposible que él hubiera hecho el pecado. Lo que sí vamos a ver es cómo se originó. Y esta historia, brevemente, porque quiero irme al tema central, dice Ezequiel 28:14, está hablando de Satanás y dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Satanás, antes de querer ser igual a Dios, antes de rebelarse a Dios, era un querubín al servicio de Dios. Los estudiosos dicen que parte de la adoración a Dios o la adoración a Dios era dirigida por él. El asunto es que ahí estaba, Dios lo creó a Satanás con una libertad de obedecerle o no, como creó al ser humano. Dice el versículo 15, perfecto eras, es decir, era intachable. Hasta ese momento Satanás era intachable, no había nada que recriminarle. Perfecto eras ¿en qué? En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejó de ser intachable? Estamos en Ezequiel 28:15, no sé si está. 15. Vuelvo a leer. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día, ahí está la clave, que se halló en ti maldad. O sea, él era intachable, pero hubo un día que, ¿qué pasó? Se halló en él maldad. La palabra hallar en el hebreo matzah significa originar, algo que es el origen, hallar, originar, comenzar. ¿Dónde comenzó la maldad o el pecado? En Satanás. Cuando se reveló a Dios, miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente: eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró en ti maldad. La traducción lenguaje actual dice: desde el día que naciste te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad. Sabemos la historia, se reveló a Dios, quiso ser igual a Dios. Dice Isaías 14:14, hablando de la soberbia, del pecado de Satanás, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado, y en ese momento, sabemos la historia, Dios desterró a Satanás del cielo con millones de ángeles que lo siguieron. Pero ahí es donde se originó, ¿qué? El pecado o la maldad. Ahí es. Después entró en el mundo por un hombre, Adán. Pero ¿cómo llegó Adán? Lo vamos a recordar ahorita, pero a raíz de que el pecado entró en el mundo, el pecado se ha multiplicado. ¿Se acuerdan que hemos estudiado Mateo 24:12, que habla de los últimos tiempos? Y Cristo dice: por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. La maldad, mis hermanos, se ha multiplicado, no va a parar. La maldad irá de mal en peor. ¿Quién puede apartarse de la maldad y del pecado? Solo una persona que, arrepentida de sus pecados, cree en Jesucristo como Señor y Salvador. De otra manera harán sus esfuerzos, pero el ser humano vive en pecado, en maldad. La palabra maldad ahí es una palabra griega muy interesante, anomía, y significa gente sin ley. Así vive el ser humano, sin ley. Yo me estaciono ahí porque ahí quiero, y ahí dice no te estaciones, pues yo me estaciono, ¿sí o no? La gente sin ley. Por eso vemos al ser humano en una condición tan deplorable, tanta maldad, el ser humano legislando para que se apruebe el asesinato en niños a través del aborto, el ser humano aprobando leyes para que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, 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 porque es gente sin ley. La maldad se ha multiplicado. Es lo mismo que dice Ezequiel 28:15, cuando dice: hasta que se halló en ti maldad, se reveló al mandato de Dios. Ahí la palabra para maldad es Evel y significa mal moral. Se usa para referirse a acciones malas. Es desobediencia a lo que Dios manda, y Satanás se rebeló. A la luz de la Biblia, pecado o maldad es aquello que está mal de acuerdo a lo que Dios dice. Quiero explicar esto. Dios es el único que nos puede decir qué es bueno y qué es malo. La Biblia nos enseña, hasta hay una ley moral. Después de hablar de los primeros 4 mandamientos de nuestra relación con Dios, habla de honra a tu padre y a tu madre, y luego empieza a hablar no matarás, etcétera, etcétera. Son leyes que hablan de lo que Dios nos pide que hagamos o que no hagamos. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, pecado es todo aquello que Dios dice que es pecado. Él es el único que puede decir que es bueno y que es malo.
Dios estableció leyes morales en su palabra, Dios estableció leyes en nuestros corazones. El ser humano tiene conocimiento en general de qué es bueno y qué es malo, desde que una persona pone o un país pone en sus leyes que el asesinato es homicidio y que debe llevar cárcel, es porque sabe que es lo malo, pero es porque Dios puso esas leyes en su corazón. Pero Dios es el único que dice esto es bueno y esto es malo, y no está sujeto a discusión. Por ejemplo, si tú ahorita salieras e hicieras una encuesta y le preguntaras a la gente así en la calle, oye, ¿tú crees que está mal que dos personas sin casarse vivan juntas? Mucha gente te va a decir, sí, yo vivo sin casarme, y te va a decir, no, no lo veo mal. La gran mayoría de la gente, ¿qué te va a decir? No está mal, no, pues, tener relaciones antes del matrimonio, es más, yo ni me voy a casar y no lo veo mal. Y entonces la pregunta es, ¿se resolverá si esto es pecado a través de una encuesta? No, la Biblia dice que eso se llama fornicación y es pecado, aunque alguien piense que en él no es pecado. Tú pregúntale a la gente, ¿tú crees, tú que vives con una persona sin casarte o que tienes relaciones antes del matrimonio, ¿tú crees que es pecado? No, pues yo lo veo normal. Bueno, no, la Biblia dice que es pecado. Es más, ya estudiaremos en otro momento 1 Corintios 6, 9 y 10, que dice, fíjense, aquí hay una serie de pecados. Dios dice que esto que vamos a leer es pecado, aunque alguien en este mundo diga, no, a mí eso no se me hace pecado, eso no se me hace pecado. Bueno, Dios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cualquiera de esas conductas son pecado. Aunque alguien piense que no, es pecado y va a llevar a la gente a morir eternamente si no se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, no está sujeto a discusión. Dios no lo puso para que dijeran, ay, bueno, yo pienso que eso del afeminado, no, ese no es pecado. A lo mejor sí los ladrones, esos sí son pecadores. Los avaros, no, los avaros yo pienso que no. Todo eso es pecado y quien practica esos pecados se va a condenar eternamente. ¿Es claro? Dios dice que es pecado y que no es pecado. No lo dejó a ver, pues yo pienso. Es más, el que se cree sabio termina siendo un necio, dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios, ¿qué dice la palabra de Dios? Se hicieron necios, locos, están pervertidos. ¿Cómo es posible que un ser humano ponga en una ley que matar a un niño en el vientre de su madre sea un acto bueno, sea un acto que no tienen que reprobar, sea un acto que deba aplaudirse? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, Mateo 24:12 dice que la maldad se va ¿a qué? A multiplicar. La gente sin ley, no quieren saber de ley. ¿Han visto cómo la gente de verdad ya no respeta las leyes? Los niños en las escuelas no respetan a los maestros. Hay casos de maestros demandados por sus padres de los niños porque le puso un castigo disciplinario al niño que no atendió una instrucción. Ya los maestros mejor dicen, déjalos hacer lo que quieran, ya ni me meto. Están gritando que grite, de verdad. Y peor en instituciones públicas. A veces en las privadas se llegan a acuerdos, pero aún así en las privadas, como hay gente luego de dinero, no, es el hijo del Pompidou, ni te metas con él porque ese te mete una demanda. Entonces, la Biblia enseña en Romanos 2:15 que Dios escribió en el ser humano la ley en nuestros corazones. Dice, mostrando la ley escrita en sus corazones. Por eso el ser humano sabe en general qué es bueno y qué es malo. El ser humano sabe
aunque diga que no le parece mal algo, sabe en lo íntimo de su corazón que está mal. Aunque defiendan la fornicación o la avaricia o el aborto o el lesbianismo, algo en su corazón les dice, eso está mal, eso está mal. Pero en general, el ser humano, a causa del pecado, es rebelde a la ley. Vean un portón en una casa y dice, no estacionarse. ¿Y qué pasa fuera de ese portón? Se estacionan. En el súper exclusivo, discapacitados. Y yo luego he visto que sale pero bien sanotes. Se estacionan ahí y tú dices, bueno, a lo mejor trae ahí sanos, jóvenes, porque también eventualmente sé que se permite personas de la tercera edad, aunque no tengan una discapacidad propiamente, pues se les permite, o embarazadas, pero salen unos que ni embarazadas, ni discapacitados, pero como no hay lugar, pues yo aquí hago lo que quiero. Es gente sin ley, sin ley. El ser humano es rebelde a las leyes. Los hijos les dice papá, no esto, pues sí lo hago. ¿Sí o no? Las leyes y normas que el mismo ser humano pone, el ser humano le gusta transgredirlas. Está el semáforo en rojo, tengo prisa, ¡fum!, te lo brincas. Y podemos hablar de cosas sencillas y comunes. Horarios, dicen en tu trabajo, horario de entrada a las 8. La mayoría tratan de cumplir en el trabajo, fíjense, porque luego te descuentan. No, 15 minutos, 3 retardos al mes, día de salario. Pero en la iglesia, ¿a qué hora es la entrada? 10:30. ¿A qué hora llegaste hoy? Ay, pastor, 15 minutos. Pues, a ver, hermanos, es una norma. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué no llegar a las 10:30? Yo entiendo el que se le atravesó un elefante en la carretera y bueno, sí, pasa a veces, ¿no? Pero como que no lo vemos grave. ¿Para quién es la reunión? Para el Señor. Entonces, lo que quiero mostrar es que veamos cómo somos rebeldes a las normas, a las leyes. Y dice Mateo 24:12 que se ha multiplicado la maldad. Y de ahí deriva lo que quieran, la maldad que hoy vemos en las noticias, asesinatos, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, ya hablaremos abundantemente de esto. Regresemos a a Ezequiel 28:15. Entonces, ¿dónde comenzó la maldad por primera vez? Satanás. Ahí está claro, ahí se originó. Antes de la creación del ser humano, en Satanás. Ahora, ¿cómo llegó al ser humano? Vamos a Génesis, nada más para recordarlo. Génesis 2:16. Dios ha creado a Adán y Eva, y les da una serie de instrucciones en general. Y dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense la instrucción, mira, todo esto es tuyo y puedes comer. Pero había una prohibición, no sé cuántos árboles en el huerto había. Yo estoy seguro que cientos, si no es que miles. Pero hay uno que no deben comer, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Muchas prohibiciones, pero mucha bendición. Dios le dice, puedes comer de todo, pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres vas a morir. Entonces ahí está la instrucción, mira, todo esto es tuyo, puedes tomarlo, puedes comer, pero de este árbol no. ¿Y creen quién apareció en escena? Satanás. Génesis 3:1, lo estoy viendo rápido para que vean cómo entró el pecado. Ando corto de tiempo, pero dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ya vieron la pregunta? ¿Eso había dicho Dios?
Dios dijo, no comas de todo árbol del huerto. No, Dios dijo, come de todo, menos de uno. Pero notan la pregunta es llevar al ser humano a dudar de lo que Dios dice. ¿Notan cómo dice? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Eso había dicho Dios? No. Vuelvo a leer Génesis 2, 16 y 17. De todo árbol del huerto puedes comer, de todo. Solo del árbol del bien y del mal, no. ¿Qué le responde Eva? Génesis 3, 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no, ¿qué? No mueras. Y que ya Satanás se fue, bueno, está bien, gracias por la información. No, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No morirás. ¿Qué había dicho Dios? Si lo comes, vas a morir. Lo que Dios dice es verdad. Pero Satanás dice, no es cierto, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y vean lo que les dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se acuerdan de Isaías 14, 14 que acabamos de leer hace un rato? Dice, seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado de Satanás, se ensoberbeció, quería ser igual a Dios. ¿Y qué le dice aquí a Eva, Génesis 3:1? Perdón, en Génesis 3:4, seréis como Dios, no vas a morir. Eso es lo que hace Satanás. Regreso a Génesis 3:1, cuestionar lo que Dios dice, con que Dios ha dicho. Y así, incluso en el cristiano, quiere hacernos dudar de lo que Dios dice. Dios dice que tener relaciones íntimas antes del matrimonio es pecado. Satanás te va a decir, ¿con que Dios ha dicho eso? No, Él quiere que disfrutes. ¿Cómo crees? No, no es grave. Dios va a hacernos dudar de lo que Dios dice. Que la mujer casada se dedica al hogar, no, eso era en el siglo pasado. Hoy los dos váyanse a trabajar, que los sus hijos los eduque quién sabe quién. No, Dios está equivocado. Con que Dios ha dicho que obedezcas a tus papás. No, mira, tus papás están viejitos ya, tienen ideas antiguas. Tú haz lo que quieres hoy. Hoy lo de hoy es la inteligencia artificial. Tus padres ni la conocieron, están out. Con que Dios ha dicho que al César demos al César lo que es del César, no pagues impuestos. La gente es bien corrupta, el gobierno es corrupto. ¿Han visto la corrupción del gobierno? Y a veces sí no dan ganas de pagar impuestos. ¿A poco no? Pero Dios dijo que al César lo que es del César. No dijo, si el gobernante trabaja, hay que pagar impuestos. No importa que sean corruptos, pero Satanás va a empezar a querer hacernos dudar. Con que Dios ha dicho, ¿de veras Dios dijo? Dios dijo esto, no es cierto. Si Dios lo dice es verdad. Versículo 6 de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La tentó y cayó. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí, mis hermanos, entró el pecado por un hombre. Satanás los engañó, pero ellos voluntariamente, ellos tenían la capacidad de decirle no. No, Satanás, no vamos a comerlo, pero comieron. Y dice el versículo 7 que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde ese día, el pecado, Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por qué no dice por una mujer? ¿A quién Dios le había dado la autoridad sobre la mujer? Al varón. Por un hombre, aunque sabemos que Eva fue la primera, pero también Adán nadie lo forzó. O sea, Eva no sacó una pistola, ándale Adán. No, Adán cayó redondito también.
Por tanto, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Entonces ya vimos, el pecado se origina en Satanás, pero Satanás cuando ve la creación de Dios, Adán y Eva, Dios permite que los tiente y ellos caen voluntariamente en pecado contra Dios, y así dice que el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Saben qué significa esa palabra pasó? Es una palabra griega que significa transmitir. Vamos a estudiar más adelante que el pecado, nuestra naturaleza de pecado, se transmite genéticamente. Y es a través del hombre masculino, que se transmite el pecado a todos los hombres. Ya lo vamos a estudiar en otro momento. Pero ahí nació el pecado en el ser humano. Y desde ahí para acá el pecado se ha multiplicado. Pero ¿qué hizo el pecado con el ser humano? Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado, lo más grave que hace el pecado, nos separa ¿de quién? De Dios. Eso es lo grave. Separó a Adán y Eva de Dios. Tuvieron a partir de ese día que vivir las consecuencias del pecado, comenzando por ser separados del paraíso y número 2, ser separados de Dios. Entonces, desde ese día, el ser humano, cualquier ser humano que me digan, nace en pecado. Por eso es que tú ves un bebé, el bebé desde pequeño, hay pecado en su vida y sabe engañar. Un bebé sabe engañar, ¿sabían? Se pone a llorar, ¡ah! Y si eres mamá primeriza, dice algo le duele, el estómago, la cabeza, y lo cargas y deja de llorar. Se sanó. Lo vuelves a dejar y ¿qué hace el bebé? Vuelve a llorar. El engaño, y ahí comienza. Ves dos niños de 2, 3 años, uno muerde al otro y sale el papá. ¿Quién lo mordió? Nadie. Si nada más estaban ellos dos solos. ¿Quién les enseñó a mentir? ¿Quién les enseñó a esconderse? Esa tendencia de pecado es la que dice la palabra de Dios, se ha multiplicado y el ser humano es pecador, y de ahí podemos hablar de pecados con consecuencias más graves que una mordida, que no deja de ser grave, que un niño mienta, engañe, etcétera, etcétera. Pero bueno, así dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La buena noticia es que si bien el pecado entró al mundo por un hombre, vean lo que dice el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo. Por la justicia de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, si bien todos nosotros estamos condenados por el pecado que vino por un hombre, a través de Cristo puede venir la justificación de vida. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, no importa que heredaste el pecado, que naciste en pecado, en ese momento viene la justificación de vida a través de ¿quién? De Jesucristo. Esa es la única salida a nuestra condición de pecado que heredamos desde que nacemos. No hay otra salida. Un día yo platicaba esto con una persona y me dice, pero a ver, ¿yo qué culpa si ni conocí a Adán y Eva? ¿Y yo por qué tengo que cargar el pecado de Adán y Eva? Yo, allá ellos, que me juzgue Dios, pero que ya eres parte de la raza humana. Por ser humano ya es como, ahorita, ¿cuántos vieron que ya subió la gasolina? Ya subió. Y por ser mexicanos y vivir en México, las decisiones de este gobierno, buenas o malas,
Subió la gasolina yo no puedo decir, ay, pues yo no estoy de acuerdo con el gobierno y voy a cargar gasolina, pues de todas maneras me cuesta 24, 25 pesos el litro, porque soy mexicano. ¿Y por qué soy mexicano? Porque aquí nací, entonces, por ser mexicano, es más, por nacer en México. ¿Sabían ustedes? El dato más reciente que tuve fue del año pasado del INEGI. ¿Sabían ustedes que cada mexicano que nace, y tú y yo y todos, por la deuda que tiene el país, que creció el sexenio pasado exorbitantemente, cada mexicano al nacer debe 127,000 pesos? Sarita, ¿tienes 127,000 pesos para pagar? Debes 127,000 pesos. Todos debemos. Y lo vamos a pagar con impuestos, aumento a la gasolina, corrupción, etcétera, etcétera. ¿Por ser qué? Mexicanos. O sea, no hay manera que ay, no, yo no estoy de acuerdo. Pues eres mexicano. Lo mismo, yo no estoy de acuerdo ser descendiente de Adán. Pues eres de la raza humana. Y solo por eso, dice Romanos 5:12, que el pecado está en tu vida. Entró por un hombre, pero dice Romanos 5:18, que por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres, podemos decir así, la posibilidad de tener justificación de vida. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Dios tampoco fue su culpa el pecado, y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Él hubiera dicho, ¿yo por qué voy a morir por ellos? Si son pecadores y me han ofendido a mí, porque Jesucristo es Dios y el pecado ofende ¿a quién? A Dios. Pero Él dice la palabra de Dios, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, tengámoslo eso en claro, el pecado se originó en Satanás, pero llegó al hombre desde Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios y cayeron en el engaño de Satanás, y desde ese día el pecado entró al mundo, a todos los hombres, y todos los seres humanos somos pecadores. La única solución es Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a ver, ya no me va a alcanzar mucho el tiempo, pero ahí en Romanos 3, del 10 en adelante, dice cómo es el ser humano a causa del pecado. Hay unas características del ser humano que solo por ser humano, sea chino, alemán, guatemalteco, venezolano, norteamericano, canadiense, ¿ya vieron que renunció Justin Trudeau? No quiere decir que ya se va luego, pero toda esa tendencia en contra de Dios y la palabra la representa Trudeau en Canadá, como la representaba Biden. Pero bueno, a ver qué Dios tiene preparado para Canadá, porque aquí seguimos en las mismas. Aquí no cambia nada. Pero vean las consecuencias del pecado. La primera consecuencia dice Romanos 3:10. En el primer versículo, en la primera parte dice Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. O sea, todos los seres humanos somos pecadores. No hay justo, no hay nadie. Oiga, pastor, Juan, el discípulo de Cristo, no, era pecador. Santa Anastasia, pecadora. Chuchita, la que bolsearon. Juan Diego, todos somos, hermano, yo conozco una viejecita, usted la viera, es pecadora. Todo, no hay justo ni aun uno, nadie, no hay justo, no lo hay, a causa del pecado. Es que si usted viera a mi vecino, es pecador, no hay justo ni aun uno. Bien dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Entonces, desde que nacemos, el ser humano es inclinado al mal, al pecado. Bueno, solo hay uno. Ahora, hay gente que se cree buena. No sé si te ha tocado compartirle el evangelio, que te dicen, bueno, yo soy bueno. Yo soy bueno. Es más, luego decía un día en un noticiario, creo que fue López Dóriga o alguno de ellos,
Decía, somos más los buenos. No, no es cierto. Son más los malos, porque bueno o justo ahora es aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, pero en realidad es que no hay justo ni aun uno. Si no fuera por Cristo, no habría manera. Entonces, eso es lo que hace el pecado. No hay justo ni aun uno. Nadie. Número 2, el pecado hace que no podamos entender ni a Dios ni a su palabra. Dice Romanos 3:11, después del 10 sigue el 11 y dice, no hay quien entienda. ¿Saben que sin Cristo nadie entiende ni a Dios ni a su palabra? Nadie. El ser humano nace imposibilitado para entender la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura. Tú ve y sale y dile en la calle, oye, ¿qué crees? Cristo viene pronto y nos va a llevar en el aire. Te van a decir, ¿qué te fumaste? Para él son locura. Pero ¿cuántos esperan ese día? Es real, lo dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y miren lo que dice, y no las puede entender. O sea, aunque alguien quiera sin Cristo entender, no va a entender. Porque se han de discernir, ¿cómo? ¿Cómo se disciernen las cosas espirituales? Espiritualmente. Efesios 2:1, ¿cómo está una persona que vive en pecado? Muerta en sus delitos y pecados. No puede entender. No puede entender. Por eso dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué ha hecho el ser humano? Religiones. No, esta religión es la correcta y ellos creen que van directo al cielo, pero van directo ¿a dónde? A la condenación. Pero es que no entienden porque están muertos. Por eso hay tantas religiones. Por eso cuando compartimos el evangelio en general hay rechazo, porque no entiende, pero tenemos que centrarnos en el mensaje central. Aunque no entienda, el Espíritu Santo le puede convencer de pecado. ¿Cómo comenzaba Pablo a compartir el evangelio? Romanos 15:3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Qué llegaba no adores a la Virgen? Bueno, no existía. No, sí existía, ya empezaba a idolatrarse. ¿Cómo empezaba Pablo a compartir el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, siempre con las Escrituras por delante, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras. ¿Qué compartía Pablo? Las Escrituras. Yo les he dicho, no se enfrasquen en discusión con la gente que no conoce al Señor, démosle el mensaje central. Porque si te pones a discutir que si el Apocalipsis, que viene el milenio, y si muchos cristianos ni siquiera lo entienden, imagínate un inconverso. Entonces, en realidad, dice la palabra de Dios, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Una última y terminamos por hoy, continuamos en 8 días. Ningún ser humano busca a Dios genuinamente. Dice Romanos 3:11, la parte final. Después de decir no hay quien entienda, ¿qué dice? No hay quien busque a Dios. El ser humano, mis hermanos, ni tú ni yo buscábamos a Dios en términos estrictos. Buscamos una religión, buscamos la idea de un Dios, buscamos lo que quieran, pero no buscábamos al Dios de la Biblia. La Biblia dice que Él es el que nos buscó. La Biblia dice en 1 Juan 4:19 que Él es el que nos amó primero. No es que lo amamos y yo amaba a Dios. Nadie busca a Dios, eso dice la Biblia. Por eso tantas religiones buscan un Dios a su manera y se hacen un Dios a su manera, pero no hay quien busque verdaderamente al Dios de la Biblia. Dios es el que nos buscó, el que permitió que alguien nos compartiera el evangelio. El Espíritu Santo nos convenció de pecado y lo único que hicimos fue arrepentirnos y creer por fe.
nada más. Pero Él nos buscó. Yo sé que alguien puede decir, no, es que hermano, yo sí buscaba a Dios, así hay gente. La realidad es que no. Dios es el que nos busca, el que tocó la puerta, el que llamó, el que estaba ahí. No hay quien busque a Dios. Punto. Así de claro dice la palabra de Dios. No hay quien busque a Dios. Vamos a dejarle aquí y vamos a seguir viendo ahí en Romanos 3 algunas características en 8 días y terminamos. Pero todo eso provoca el pecado en el ser humano. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y ya seguiremos en 8 días viendo algunas de las consecuencias del pecado. Lo importante, mis hermanos, hoy creo que es que tengamos claro, si hoy conocemos a Dios, si hoy eres salvo es porque Él te buscó. Lo único que hicimos fue creer en Él, tomar el regalo de la salvación. Y Él comenzó ese día, una vez que nos justificó, nuestra santificación. Que meditemos esta mañana y tengamos claro entonces que el pecado es grave, que no es menor, no hay mentiritas piadosas, no hay robos pequeños, no hay pecado pequeño. El pecado es pecado y como cristianos cada vez que pecamos necesitamos venir y pedirle perdón a Dios por haber ofendido a Dios. Como cristianos llegamos a pecar, sí, pero tenemos que venir y pedirle perdón. No podemos practicar el pecado. No minimicemos el pecado. Veamos siempre como grave el pecado. Amén. Vamos a dejarle aquí, les invito a que cierren sus ojos. Y oremos a Dios porque así como entró el pecado por un hombre también, Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, entró la justificación de vida. Es gracias a Cristo que hoy tú y yo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida eterna. Si tú has sido justificado, si Él te ha dado vida eterna, dale gracias a Dios, nos rescató de la condenación eterna que merecíamos. Pero si hay alguien que en esta tarde no sabe qué va a pasar con su vida el día que muera, ni siquiera sabes qué será de tu vida, necesitas venir a Cristo porque la palabra de Dios dice que el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Si no es a través de Cristo, no hay vida eterna. Aunque tengas una religión, aunque tengas una filosofía, aunque te creas bueno, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Necesitas venir a Cristo, arrepentirte de tus pecados, porque los pecadores, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. Si quieren nos ponemos de pie y terminamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos revela la gravedad del pecado. Tu palabra nos revela que somos pecadores, pero también tu palabra nos reveló que Jesucristo vino a morir en nuestro lugar. Hoy, si tú has nacido de nuevo, si yo he nacido de nuevo, dale gracias a Dios, porque nos ha justificado, nos ha librado de la condenación del pecado y hemos pasado de muerte a vida por la obra de Jesucristo. Pero Padre, oramos por aquellos a quienes hemos compartido el Evangelio, familiares, amigos, conocidos, que hoy sin Cristo están condenados eternamente. Danos el valor, el denuedo para compartir el Evangelio, para decirles lo que hemos aprendido, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que todo aquel que en Él cree, arrepentido de sus pecados, tiene vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser fieles proclamadores de tu palabra. Eso es lo que necesita el mundo en medio de la maldad que se ha multiplicado. El mundo necesita oír el mensaje del Evangelio. Que cada uno de nosotros seamos verdaderos proclamadores del Evangelio de salvación.
Eso es lo que necesita el mundo en medio de la maldad que se ha multiplicado. Usa nuestras vidas, así como usaste a alguien para por tu gracia alcanzarnos, úsanos para alcanzar a otros, para tu reino eterno. Gracias, Señor, por Jesucristo, quien nos amó y salvó por su amor y misericordia. Gracias en Cristo Jesús. Amén.